allá en Estados Unidos. Pues bien, es el turno de Víctor Alejandro Espinosa Valle, quien es doctor en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencia Política por la UNAM. Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte e investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores. Fue profesor visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego en el periodo de septiembre del 2019 a junio del 2020. Actualmente es Non-Resident Visiting Fellow en el mismo centro. En 2008 fue profesor visitante en el Instituto Mexicano del Woodrow Wilson International Center for Scholars en la ciudad de Washington. Es articulista semanal de Frontera y la Crónica de Baja California y articulista mensual del boletín Datamex de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, México, España. Entre sus publicaciones más recientes destacan El voto a distancia, Derechos políticos, Ciudadanía y Nacionalidad, así como Sufragio extraterritorial y Democracia de los cuadernos de divulgación de la cultura democrática del INE. Pues bien, le cedemos el uso de la voz al doctor Alejandro Espinosa Valle. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Quiero iniciar agradeciendo desde luego al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por la atenta invitación a participar en este tercer foro debate y además acompañado de tan ilustres compañeros, amigos y amigas brillantes que exponen con mucho conocimiento de causa sobre esta especial coyuntura y sobre sus implicaciones, no solo para los mexicanos de allá que viven en Estados Unidos, sino los que residen o los que residimos en México. En especial, desde luego, a la maestra Guadalupe Mendiola González por su atenta invitación, titular de la unidad de los guanajuatenses en el extranjero, y al consejero Arturo Ortiz Hernández. Muchas gracias de nuevo y un gran placer compartir estas reflexiones con tan brillantes colegas. Yo creo que antes de pasar a repasar muy rápidamente algunos de los datos que por fortuna el doctor Magdaleno Manzanares ya refirió, pero creo que pueden ser importantes remarcar algunas consideraciones en torno a la comunidad hispana o latina en Estados Unidos, pero creo que uno de los efectos, digamos, de la elección, de la reciente elección en Estados Unidos que culmina el 3 de noviembre, como sabemos, pero que tiene particularidades dado el contexto de pandemia en la cual tuvo lugar y que obligó a un envío sin parangón, a una participación sin parangón en la historia de las elecciones en Estados Unidos. Más de 100 millones de boletas fueron enviadas por correo. Este es un dato muy significativo, sobre todo en el contexto de la elección de 2016, que se habían enviado, que fueron en total 130 millones de votos. Ahora, solo por la vía de boletas del voto anticipado, digamos, se recibieron más de 100 millones de boletas. Pero esto también no solo refleja un gran interés, dada la situación en la que se llegaba a la elección, sino que desde México también yo percibo un incremento muy importante del interés de estudiar lo que sucede en Estados Unidos. No lo había percibido en otra elección así. Sin duda, insisto, tiene que ver por la competencia que se dio, por la alta competitividad y por la expectativa del cambio o continuidad, como dice el anuncio de este foro, ¿no? De un gobierno como el de Donald Trump. Hay que partir siempre de que la relación histórica entre México y Estados Unidos es una relación asimétrica, y en ese sentido creo que tenemos que leer siempre los acontecimientos que suceden
en el país del norte. Yo creo que uh, el gran reto, como señalaba Lucero Amador hace unos momentos, es la participación, el incremento en la participación, no solo activa de la comunidad latina y de los mexicanos en particular en Estados Unidos, sino la participación pasiva, es decir, la posibilidad que en el futuro y la necesidad de que participen a través de las candidaturas, a través de la competencia por la representación política, cada vez más latinos en general y mexicanos en particular, para la defensa de los intereses de estas comunidades que residen en Estados Unidos. Y otro de las grandes conclusiones, creo yo, que arroja esta elección es el cuestionamiento del sistema electoral norteamericano, el sistema indirecto de votación que elige a un presidente de manera indirecta a través de un colegio electoral y que data desde la fundación de la República en 1787. Yo creo que este es una de las asignaturas a revisar que digamos, pone en contradicción la voluntad de los ciudadanos versus un sistema indirecto en donde no necesariamente quien obtiene el voto mayoritario se convierte en presidente de la República. Los dos casos más recientes son, desde luego, el año 2000 con el triunfo de George Bush y en 2016 con el triunfo del mismo Donald Trump sobre Hillary Clinton. Entonces, lo que yo voy a tratar de resaltar son algunos datos, insisto, que de alguna manera fueron presentados, pero que ilustran la importancia de la comunidad latina en Estados Unidos y lo que estuvo en juego. La siguiente, por favor. Como podemos ver muy rápidamente, estos son los datos de la conformación de la población en Estados Unidos según datos oficiales. Y ahí tenemos la participación, digamos, de la población llamada hispánicos. Hay un error de la traducción ahí del censo, pero que nos habla de 60 millones de origen hispano o latino que viven actualmente en Estados Unidos y que representan aproximadamente un 19% del total de la población, superior ya a otras minorías como los afroamericanos, que cuentan con 46 millones, pero en donde mayoritariamente sigue siendo un país conformado por el 60% por blancos, 195 millones, pero en donde, como bien se menciona, se ha incrementado el peso de la población de origen latino. La siguiente, por favor. De este total, como podemos ver ahí, de la composición de la procedencia de los hispanos en Estados Unidos, pues sin duda el 62% de la población es de origen mexicano, el 62% con 37 millones según el censo, según datos oficiales. Hay variaciones, también podemos encontrar cifras que van de 35, 34 millones, pero según estos datos oficiales, 37 millones ya son de origen mexicano en la composición de la procedencia hispana, lo cual nos habla del incremento en el origen étnico mexicano, en la composición global de la población latina. La siguiente, por favor. Y es además el grupo, como pueden ver, el de hispanos en general, el que ha crecido más significativamente entre las elecciones. Si tomamos los últimos datos, podemos ver cómo los hispanos pasaron del 11.9% al 13.3%, mientras que la población, el siguiente grupo étnico en importancia, afroamericanos, se mantuvieron con el mismo porcentaje. Esto, insisto, nos está indicando el crecimiento de la población de origen latino, que como dice bien Lucero,
Amador, pues no se corresponde con la importancia que debería de tener ya en las cifras de representación formal en los diferentes ámbitos gubernamentales. La siguiente, por favor. En esta gráfica se presenta lo que ya también nos dijo Magdaleno Manzanares en términos de los problemas identificados como los problemas más importantes de la población de origen latino respecto al resto de los adultos norteamericanos, y en todas las cifras sobresale los latinos en términos porcentuales a partir de los problemas que él ya enumeró y dijo, puso en los 5 principales. Pero efectivamente, los temas de economía, salud y coronavirus son los problemas más importantes que detectaron o que expresan los latinos en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Las preferencias, digamos, así llegaron de alguna manera. Esta es la fotografía de los promedios de las encuestas, como llegaron las preferencias a la elección. Y podemos ver claramente cómo para los latinos era Joe Biden con el 63% la preferencia. Finalmente, la última, por favor. Los resultados nos indican algo que también señaló y se ha venido señalando y que es una de las lecciones más importantes. Los latinos definitivamente no son un grupo homogéneo, no son un grupo monolítico, también se dice, y votaron de manera diferenciada. Lo más importante es que el gran porcentaje de la población de origen mexicano que votaron, el 74%, lo hicieron por Joe Biden y el 23% por Donald Trump. Los puertorriqueños en un porcentaje muy similar, y el único grupo de origen latino que votó a favor de Trump fueron los cubanos. Así se dividió el grupo latino en general. Una de las conclusiones, y con esto cierro, con Joe Biden, desde luego va a ser el cambio en el tono del discurso, sobre todo en el tema migratorio. Esto tendrá posibles beneficios para quien ya se encuentra en Estados Unidos, la probable legalización que ha prometido de los 11 millones de indocumentados y de los DACAs, pero, insisto, será solamente para quienes se encuentren en Estados Unidos. Para los futuros migrantes y para la población de origen mexicano, no cambiará radicalmente el discurso en esta, vuelvo a recordar, relación asimétrica. Estados Unidos, como sabemos, tiene intereses, no tiene amigos, y ahí está la historia de cuando han gobernado demócratas y republicanos. Una de las cosas interesantes que ha mencionado Joe Biden es insistir en la posibilidad de invertir en Centroamérica. En esto hay una coincidencia con lo que ha manifestado el presidente mexicano, y probablemente la construcción del muro se detendrá, pero no se derribará. Yo creo que seguiremos teniendo una relación desigual con Estados Unidos, y de eso hemos aprendido, y este es uno de los retos más notables: saber distinguir entre lo que vemos desde México y lo que viven y padecen nuestros paisanos en Estados Unidos. Muchas gracias.